Escorpito, el más rico. Escorpito, qué buenas mangos. Cariló es un lugar ideal para el descanso en cualquier época del año. Costa Cariló es tu mejor opción. www.costacariló.com. Contamos con apartamentos totalmente equipados, pileta cubierta climatizada, estacionamiento, sala de juegos para los más chicos y spa para los más grandes. Todo lo que necesitas está aquí. Costa Cariló posee una ubicación inmejorable sobre la playa y con salida directa al mar. Reserva ahora al 011-5272-0354 o ingresa a www.costacariló.com y reserva online con el mejor precio asegurado. Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Buenas tardes, otro jueves con sentido común. Acá con el amigo Adrián Burguet, preparando una fiesta, producto de un logro que ha obtenido uno de los programas de esta radio, que la semana próxima va a participar en un concurso por haber sido ese programa distinguido entre 123 e integrado una nómina de 30 programas ternados, propuestos, como se quiera llamar, no sería ternados, sería propuestos, y realmente es un motivo de orgullo, porque quien lo ha distinguido es el Comité de Organización de Responsabilidad Social Comunicativa en Argentina. Y para nosotros es un orgullo ser el lugar donde una entidad como Alma lleva adelante su programa, La Voz de Alma, una entidad dedicada a atender la problemática del mal de Alzheimer, cuyos programas son de excelentísimo nivel. O sea, va de suyo que si entre 123 está colocado entre 30 para ser distinguido, necesariamente tiene que ser bueno. Pero aunque no lo hubiera sido, los programas son excelentes. Lo que pasa que, lógicamente, uno está acostumbrado a que no siempre se pondere o se reconozca el mérito, la calidad, la verdad, el bien, la belleza. Y no podemos menos que celebrar esta circunstancia, porque además hay que ponerlo en un contexto. Ustedes saben muy bien que nosotros pusimos esta radio al aire producto de la historia de la radio ocurrida en la terraza del Teatro Coliseo y el Palacio Guerrico, con los locos de la azotea, que allá por 1920 hicieron la primera transmisión radial continuada a nivel mundial. La radio existía, no es que la inventaron ellos, pero en Argentina y en el mundo por primera vez ocurrió que hubiera una transmisión continua. En su momento fue la transmisión de la ópera Parsifal, con los elementos que había traído Enrique Susini al ser enviado por el gobierno argentino a traer desde en Francia los elementos que se había utilizado en la guerra para las transmisiones radiales, ¿no? Y todo eso fue colocado
preparado y dispuesto para hacer la transmisión. Calculen ustedes lo precario que tenía que ser todo en ese momento, como necesariamente debía ser. Sin embargo, todo funcionó. Y durante varios días se hicieron transmisiones. Bueno, eso nos forzó a poner esta radio. Y cuando pusimos la radio en un lugar emblemático como es el Palacio Guerrico y en una institución emblemática como es lo que fue originariamente la Biblioteca del Consejo Nacional de Mujeres, luego pasó a llamarse Asociación Biblioteca de Mujeres y últimamente se le modificó la denominación por ABM, era un imperativo colocar un medio de comunicación al servicio del bien común, al servicio de la inclusión de veras, al servicio de las personas, personalidades y entidades que hacen el bien, que ofrendan lo más valioso que tienen, que es su tiempo y su vida. Y bueno, cuando el amigo Guillermo Ferro nos comentó esta novedad, la semana pasada, no la otra, fue una explosión, porque uno recuerda cómo empezó esto, cómo fue torpedeado por la pandemia. Esto no estuvo cerrado la institución durante el año y medio ese, sin recursos, sin ingresos, y a pulmón fuimos buscando contactarnos con entidades y personalidades como Alma, como Discar, como ASDRA, como la Fundación UNIR, como institutos que atienden la hipoacusia, Instituto Villasoles, SEA, APSMA, una entidad que atiende la problemática de personas con discapacidades múltiples, colegios como el Colegio La Salle, el Colegio Nuestra Señora de Luján, el Instituto Moruli, entidades que estudian la historia, por ejemplo el Instituto de Manuel Belgrano, y así tantos otros que algunas veces participaron con menor asiduidad, pero estuvieron y volvieron y se fueron y siguieron. Y ahora nos encontramos con esta grata nueva. En un día bochornoso como hoy, bochornoso por el calor, con un bochorno que tuvimos ayer, cuando a través de medios de comunicación pudimos ver bochornosos espectáculos de entidades muy importantes como son la legislatura, ¿no? Honorables. Congreso, honorable, ¿no? Y bueno, tener la posibilidad de en forma indirecta ser el lugar distinguidos por participar en programas como el de La Voz de Alma, realmente es un motivo de alegría indescriptible. Me gustaría sumarle un concepto a eso, y es que ninguno de los programas que transitan nuestra radio, incluido La Voz del Alma, por su naturaleza, por su característica, tienen por fin concursar o ganar algún premio. Esto es, si ganan algún premio es porque se lo super merecen, es porque va a ser producto de un esfuerzo cotidiano, pero no porque se lo hayan propuesto. Y me parece que no es un tema menor ese. Más que problema, más un tema menor, es un tema fundamental, porque es cuando uno cosecha lo que sembró en forma desinteresada. Absolutamente. Cosa que no es común.
es común en nuestro medio, por la propia naturaleza. Claro. No es común en medios donde manda el aspecto económico, donde manda la competencia, donde la competencia es mortal a veces, ¿no? Es decir, se sacan los ojos. Y bueno, todo eso responde a un signo pesos, cosa que en nuestro caso y en nuestros programas no sucede. Hoy estábamos hablando, antes de venir para acá, acerca de la meritocracia. Y la meritocracia es un valor ambivalente, porque uno puede hacer méritos para ser el mejor o hacer méritos para ser el peor. Y acá se está haciendo justicia, y estoy seguro que no va a ser solamente la nominación, el hecho, algo me lo dice, pero es justo que personas que ponen lo mejor de sí para atender cuestiones de esta característica tengan su premio. Te voy a poner en duda lo de la ambivalencia de la meritocracia, porque cuando la búsqueda del mérito es por lo bueno, es difícil encontrarlo. Cuando es por lo malo es muy fácil, y hay mucha gente que ya logró esa meritocracia, ¿no? Y ganaron lauros, ¿no? Guillermo, ¿estás ahí? Acá estamos. ¿Cómo va, Luis? ¿Cómo anda toda la gente con sentido común? Gusto saludarlos. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Muy lindo escucharlos. Prestaba atención a sus palabras. Estaban reflexionando recién, y primero decirles que no coincido cuando decís que estás participando en esta distinción de una manera no directa. Yo creo que somos nominados todos, no solamente el programa en sí, sino también el espacio, ¿no? Los Locos de la Azotea, 1920 Live, me parece que es tan importante y tan necesario como el programa para poder haber llegado a esta instancia. Así que feliz y agradecido del lugar que nos dan ustedes. Ese es el mejor premio que tenemos nosotros como asociación, poder utilizar ese espacio para difundir nuestro mensaje, nuestros servicios, y poder de esa manera llegar a más personas. Vos sabés que uno siempre, o muchas veces, se queja y protesta por las cosas que no funcionan, o que funcionan mal, o las oportunidades que no se tienen. Y ciertamente, cuando uno tiene la posibilidad de involucrarse de la forma que sea, la satisfacción de ver los frutos es inconmensurable, porque además somos conscientes de que para eso estamos, para que ustedes y otras personas y otras entidades puedan desarrollar esa inmensa labor que llevan a cabo, porque no solo la llevan a cabo, sino que se esfuerzan porque otros más puedan llegar a los que ustedes llegaron. Yo realmente me sorprendo gratamente cuando veo la calidad de los programas, porque decir se dice fácil, pero el empeño, el esfuerzo, la distinción que tiene cada programa, utilizando el tiempo y los medios tecnológicos para una labor tan noble, es algo que no es común. Por eso te digo lo que hablo en representación de la casa, ¿no? El orgullo de tener esta posibilidad que para nosotros ya es un premio. Claro. Contanos cómo va a ser la cosa. Contanos, aparte, quizás es importante, esto es el fruto, ¿no? Vayamos un poco a la génesis. ¿Cómo fue que se gestó el programa? ¿Cómo fue que fueron llevando a cabo
los diversos espectáculos concretos, cada espacio. Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos con esto. En 4 años que llevamos emitiendo el programa, empezamos allá por el 2022. Nobleza obliga, cabe decir que todo empezó por un ofrecimiento de parte de ustedes, de parte tuya, Luis, cuando se conectaron con la Asociación Alma, para darnos a conocer de la radio, del espacio, y para poder pensar juntos en poder ocupar ese espacio para ayudar, para concientizar, para difundir. Yo recuerdo, yo soy comunicador social, o sea, vengo del mundo de los medios, siempre he hecho radio, me encanta la radio, amo la radio, disfruto la radio. No tengo la suerte o no tuve la suerte de vivir de la radio, pero quizás eso también es algo lindo porque me permite disfrutarlo de otra manera. Como recién decía el compañero, uno no anda detrás del billete, no tiene la presión de lo económico, y eso hace que lo que hace lo haga con amor, con pasión, con disfrute, con tranquilidad, y es mucho más lindo. Y en su momento me contactaron, yo siendo voluntario de la Asociación Alma en el 2022, donde participaba en distintas actividades para acompañar y ayudar a familiares de personas con un ser querido con algún diagnóstico de demencia. Me comentaron de esta posibilidad, y la verdad que al principio dudamos un poco porque nos parecía que iba a ser muy difícil poder hacer una emisión semanal de 60 minutos hablando pura y exclusivamente de demencias en general y Alzheimer en particular. Nos parecía que no había tanto material, o que no podíamos sostener la atención de una persona durante 60 minutos tocando este tema. Pero en un momento, cuando lo empecé a hablar con mi compañera y amiga de alma, la co-conductora o conductora también de nuestro programa, Nora Donofrio, entendimos que lo que nosotros queríamos hacer o pretendíamos hacer no era un programa de radio, sino brindar un servicio a la comunidad, uno más de los que brinda nuestra asociación. Entonces, en lo que dijimos, bueno, la radio tiene que ser el medio para que nosotros, los emisores del mensaje, podamos llegar a más personas, pero no con nuestro mensaje, sino con el mensaje que tienen para dar también personas que están directamente vinculadas con lo que nosotros hacemos en nuestra asociación. Profesionales de la salud, profesionales de la comunicación, del arte, de las letras, de la cultura, de distintos ámbitos que tuvieran algo que ver con demencias, con Alzheimer, con advocacy, con ayudar al otro, con la tercera edad. Y así fue como entendimos que, más allá de que nosotros éramos quienes íbamos a estar frente al micrófono y frente a pantalla, no teníamos que ser la figurita principal del programa, claro, o de este servicio, sino tenía que ser nuestro entrevistado. Y el tema no tenía que ser el que nosotros pensáramos, sino el que la gente creíamos nosotros que necesitaba. Sobre qué necesita escuchar la gente cuando en este tipo de enfermedades que son tan largas, tan difíciles, que uno por ahí le cuesta asumir, aceptar, entender, aprender, comprender. Bueno, empezamos a ver qué es lo que la gente más pregunta, qué es lo que la gente necesita escuchar, qué le hace bien a la gente escuchar. Y fue a partir de ahí que empezamos a pensar en, bueno, nuestros entrevistados tienen que dar respuestas a esa necesidad de la gente, que quiere entender qué es el Alzheimer, de qué se trata, cuáles son los primeros síntomas, cuáles son las señales de alerta, qué es un grupo de apoyo, por qué es importante que la persona haga un taller de estimulación cognitiva, cuáles son los servicios que brinda la asociación, cuáles son los factores de riesgo, qué puedo hacer yo para evitar que una demencia avance más o menos rápido. Entonces, todos los entrevistados que buscamos siempre tratamos de que tengan que ver con esto, abogados para que nos expliquen aspectos legales, cómo tramitar un certificado único de discapacidad o cómo hacer reclamos ante una prepaga u obra social. Y también, como decía antes, por ahí gente del arte, de la cultura, hemos hablado con autores de libros, hemos hablado con una persona que hizo una obra de teatro que tenía que ver con lo que nosotros hablamos en el programa. Y la verdad que el programa fue creciendo
en audiencia, en seguidores. Nosotros siempre decimos el fuerte de La Voz de Alma nos lo regala 1920 Live y Los Locos de la Azotea, al permitirnos no solamente hacer un programa en vivo, sino poder después brindar este servicio en YouTube. Porque la realidad que en estos tiempos son muy pocos los que se pueden conectar por ahí en el día y en el horario en el que sale el programa, Claro. que pueden sostener esos 60 minutos que dura el programa. Pero al después poder replicarlo en el canal de YouTube de Los Locos de la Azotea y en el canal de YouTube de la Asociación Alma, es impresionante la cantidad de vistas que tenemos y el placer que nos da. Siempre decimos, esto es un servicio, y si con un programa ayudamos a una persona, para nosotros ya cumplimos, ya estamos contentos. Y bueno, nada, hoy podemos decir que en 4 años, del 2022 a este 2025, llevamos más de 80 emisiones, estamos súper contentos, súper orgullosos, y ni hablar con esto que acaba de pasar, lo cual también nos entusiasma aún más. Es muy difícil abarcar todo lo que has dicho en estas palabras, que no es más que describir lo que estuvieron haciendo durante todo este tiempo. Y siempre hay una frase que dice, decir se dice fácil, ¿no? O se dice pronto. También se dice pronto, la pucha, qué difícil que es encarar las cosas. Y de la mezcla de esa decisión de avanzar en hacer un programa, en llevarlo a cabo, en asumir el riesgo y el compromiso, vienen estos resultados. Yo creo que la providencia ayuda, y siempre tengo presente la parábola de los talentos. Vos sabés muy bien que los talentos de los cuales habla el Evangelio no es la capacidad, la inteligencia o las aptitudes. Los talentos eran una moneda que Jesús en la parábola lo plantea como que al que le da los talentos los tiene que hacer producir y sanciona al que los guarda. Pero eso requiere valentía, requiere creatividad, requiere decisión, hacerse cargo de cuando una cosa no sale bien, preguntarse por qué no salió bien y profundizar los aciertos. Pero la providencia ayuda. No es cierto que cuando uno se comporta bien las cosas terminan mal. Y no lo es porque es la propia conciencia de cada uno la que es insobornable, la que no permite el engaño. Yo te puedo engañar a vos, pero no me puedo engañar a mí mismo. Y esa conciencia de haber puesto lo mejor de cada uno tiene sus frutos y están a la vista. Contanos cómo llegó lo de la nominación, cómo fue, cómo pensás que va a ser la ceremonia. Queremos que el resto de la gente participe de esto porque no todo el mundo va a poder concurrir, así que... Claro, sí, sí. Sí, la verdad que nos encantaría ir en patota, como que podamos ir todos los representantes de Alma y de la radio al evento. Vos sabés que siempre me planteaba esto, Luis, tiene que haber alguna especie de lugar donde reconozcan el periodismo solidario. No es lo más común, pero no somos pocos los que tratamos de llevar a través de una pantalla un poco de alivio, de información, de concientización, saliendo de la agenda diaria y de los problemas y de las cuestiones económicas. Los Locos de la Azotea es una clara demostración. Nuestro programa es uno más entre tantos que acompañan y ayudan de forma solidaria, y también lo hay en otros medios. Y yo siempre me preguntaba esto, siempre en nuestro programa le hacía el chiste a Nora, que cuando vayamos a los Martín Fierro le decían chiste, en broma, pero si bien yo decía eso en broma, yo por dentro decía, tiene que haber alguna especie de lugar donde hagan este tipo de reconocimientos.
Y bueno, por mi labor en la Asociación Alma, por mi libro que yo publiqué contando la historia de mi papá que tuvo Alzheimer y cómo como familia afrontamos todo esto. Y bueno, publiqué el libro tratando primero fue una descarga personal y después tratando de acompañar y ayudar a otras familias. Me han hecho varias entrevistas a mí y una vez me convocaron de un programa de Santa Fe, de una persona que tiene un programa hermoso, Karina Bimonte, y el programa se llama Somos lo que hacemos, y lo que hace el programa también es cuestión solidaria, sociales, un programa con un fin maravilloso. Y le escribí a ella un día y le digo, Cari, vos que estás en el ámbito, le digo, tiene que haber algo, ¿hay algún lugar donde se reconozca lo que vos hacés, lo que nosotros hacemos? Y bueno, fue así como ella me contó, mira, existe la responsabilidad social comunicativa, hay un periodista, que después yo investigando me acordaba haberlo escuchado nombrar, que se llama Guillermo Petruccelli, que es quien organiza este evento, y me dice, fíjate, creo que todavía estás a tiempo de postularte. Me entré a la página y fue como todo muy rápido porque ya estaban cerrando los plazos. Y bueno, hice una presentación cumpliendo con los requisitos de ellos, contando cuál era el programa, cuál era el propósito, el objetivo del programa, quiénes eran nuestros destinatarios, la misión del programa, el porqué de hacer este servicio, como digo yo siempre, no programa. Y bueno, y te pedían que mandaras 3 programas, para que eligieras 3 programas para que el jurado lo evaluara. Y lo mandé, pero elegí 3 programas, le mandé los links de YouTube, programas que la verdad me gustaron a mí y que también tuvieron buena repercusión en YouTube. Entonces dije, bueno, si tuvieron tantas vistas, porque también le gustaron a la gente. Y lo mandé, pero la verdad que uno, viste, cuando manda eso diciendo, bueno, lo mando para decir que este año me postulé. Para cumplir. Los años que viene tratamos de quedar. Hice eso, diciendo, bueno, lo mando para que lo tengan, para que sepan de nuestra existencia. Y la verdad que me sorprendí cuando me llegó el mail, porque si bien, como te digo, uno lo manda diciendo, bueno, para participar, también tenía expectativa, también estaba pendiente de la respuesta, porque me generaba ilusión poder ser parte de algo así. Por el reconocimiento, ¿eh? Yo, como vos bien decías antes, yo ya me siento ganador. Independientemente después de lo que pase, el hecho de estar ahí, de que una institución como Responsabilidad Social Comunicativa nos haga parte de un evento o nos diga que dentro de 126 productos quedamos entre los 30 seleccionados, es un montón que un programa de radio, una asociación civil que habla sobre demencias en general y Alzheimer y que está en una radio como la nuestra, esté que haya quedado entre 30, entre 120 con los 30 que quedaron, para nosotros es un montón, es un lindo mimo, es un lindo premio, un lindo reconocimiento. Y bueno, fue una sorpresa enorme, me mordí la lengua y me aguanté contarlo hasta el día que hice el programa, que se lo conté a mi compañera Nora Donofrio en vivo, para disfrutar también de la sorpresa que le generó a ella verlo yo en vivo. Y bueno, nada, ahí estamos convocados, Luis. La verdad que estamos contentos que vas a venir vos también, porque como te decía al principio, creemos que esto es un reconocimiento para el programa, para la asociación y para la radio. Y va a ser el 9 de diciembre en la Fundación Barcelona, el auditorio. Y ahí estamos a la expectativa. También nos va a acompañar la licenciada Gladys Vanguese, que es la presidenta de nuestra asociación, que obviamente también está muy contenta con el reconocimiento. Ella es muy defensora del programa de radio, siempre lo menciona, siempre habla del programa y nos ayuda también a conseguir entrevistados. La verdad que somos Nori y yo los que ponemos la cara, pero hay mucha gente que nos ayuda. Y bueno, ahí estamos a la expectativa, pase lo que pase, como decíamos en nuestra publicación, ya nos sentimos ganadores o ya sabemos que hay un premio que ya tenemos, que es el estar ahí. Mirá, a veces la matemática sirve para ilustrar de un modo muy ejemplificativo. Integran el 25% de las presentaciones. De cuarta parte. Lo cual significa
haber prevalecido, y digo esto en el buen sentido de la palabra prevalecer, contra un 75% que quedó dentro de los presentados. Hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Se perdió? Hola. Ahí está. ¿Has vuelto? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, yo no estoy acostumbrado a tener este artefacto en la cabeza. Me siento lo más parecido a Astro Boy. Pero bueno, decía que el programa quedó seleccionado del 100% en el 25% de los presentados. Es un porcentaje altísimo de efectividad, digamos. Porque como bien dice Guillermo, uno se presenta en estas cuestiones no para ganar, tiene la intención de ganar. Y luego, cuando es seleccionado, tiene la intención de ganar, pero ya es una segunda distinción el haber sido elegido. Y insisto en un aspecto, se demuestra que se puede. Esto tiene que servir como ejemplo para muchas entidades con las cuales nos contactamos y de un modo u otro tienen temor de llevar adelante un programa. Nosotros dos somos la prueba más evidente de que se puede llevar adelante un programa porque no tenemos la menor formación en la cuestión. Esa es una forma de verlo. En realidad somos dos caras rotas que nos importa bastante poco el papelón, ¿no? Lo que tiene de bueno es que vamos a poner las cosas en su lugar. Nosotros tenemos el tino de tratar de invitar a gente que pueda estar sentada o estar contactada y tengan cosas para decir, cosas para enseñar y ejemplos para brindar de los buenos. Sí, claro. Y es importante que se saquen ese temor. En esto estoy hablando para los demás. Y como siempre hay que hablar con resultados, porque si no todo es una cuestión teórica, vamos. Bueno, acá concretamente tenemos el ejemplo, ustedes lo están escuchando, ha vuelto Guillermo, ustedes tienen el ejemplo, lo escucharon hablar, ven los programas, saben de la calidad de los programas, saben de la importancia de su labor. Y todo tiene un origen, que fue haber tomado la decisión de afrontar la posibilidad de hacerlo. Y por eso reafirmo la necesidad de que los demás, esas entidades que sabemos que están dando vueltas con temor, que lo hago, que no lo hago, el mismo temor que tenía Guillermo y la gente de Alma, ¿cómo vamos a hacer un programa de 1 hora semanal? Sí, se hace. Se hacen programas de todos los días, toda una mañana o toda una tarde para hablar de las sandeces y las porquerías más grandes. Miren si no va a haber la posibilidad para ocupar 1 hora semanal hablando de algo como es atender discapacidades, atender enfermedades, difundir cultura, difundir la música, difundir el arte nacional, en fin. Esto conlleva un mérito también adicional, que en muchos casos es una traba, y es que se hace con presupuesto menos 0 o menos 20. A veces esa puede ser una traba muy importante, que cuando se supera, y no creo que siempre se pueda superar, es un mérito muy importante, ¿no? Yo particularmente creo que normalmente el temor es lo que, digamos, paraliza, obstaculiza, y luego se suman las otras dificultades, sí, claro, que puede ser el tiempo, puede ser los medios económicos, puede ser la dificultad de establecer una grilla como para llenarlos, pero no hay nada que hacerle. Uno se pone y aparece, porque además, el efecto multiplicador que tiene los medios cuando uno
puede ver el programa a las 3 de la mañana si es una persona como yo que no duerme, o a las 8 de la mañana si es una persona que quiere despertarse escuchando algo constructivo. Eso es algo que o sea, que ese solo hecho que esté. Y en el boca a boca, más el efecto multiplicador que tiene la difusión, los resultados vienen solos. No te hemos perdido, ¿no? No, estoy escuchando atentamente. Me gustaría, si podés hablarnos un poco del libro. Mi libro, mi otro hijo ese. Bueno, yo en lo particular conviví con la enfermedad de Alzheimer alrededor de 10 años que tuvo mi papá. Previamente, cuando yo era más chico, mi abuela también había tenido Alzheimer, pero en ese momento había menos información, menos conocimiento, y yo también era más niño. Y bueno, cuando mi papá tenía 68 o 69 años, después de jubilarse, se hicieron muy notorios algunos cambios en su conducta, en su comportamiento, y fue cuando empezamos a hacer estudios, y a partir de ahí salió su diagnóstico. Y bueno, hubo que aprender a convivir con la enfermedad, a entenderla, como familia aprender a tratar también a la persona, al ser querido. Y en un momento dado, cuando yo quiero asesorarme para saber qué era lo que le estaba pasando a mi papá, para poder desenojarme, para poder ver qué podía hacer, me encontraba con que toda la información que yo buscaba o leía en internet muchas veces terminaba como asustándome o abrumándome, porque era tan técnico, tan médico, tan científico todo, y hablaba de etapas y de lo que podía pasar, y por ahí comentaba cosas que yo no sabía si mi papá iba a pasar o no, que siempre a mí me quedó una cuestión de que yo quería leer algo distinto, que alguien me hablara más desde el dolor que te genera como hijo, como ser querido, desde la bronca, la ira, desde la alegría, porque también hay momentos de alegría, que me cuenten más humano, no tan médico, no tan científico. Y fue así como en el año 2016, si no recuerdo mal, empecé como a tratar de armar una especie de recorrido de cómo recordaba yo que había sido la enfermedad de mi papá, cuándo había empezado, cómo había empezado, cuáles habían sido los primeros síntomas, qué hicimos como familia, ¿no? ¿Qué hicimos cuando decíamos, esto es porque es distraído, esto es porque no le interesa, cuando uno todavía no lo aceptaba o lo negaba? Pero lo dejé, lo empecé y lo dejé. Y después, en tiempos de pandemia, con la enfermedad de mi papá ya bastante avanzada, yo viviendo en Capital Federal, mi mamá, mis hermanos y mi papá en Córdoba Capital, no pude ir a verlos por un tiempo largo, se hacía muy difícil la comunicación con mi familia a través de la videollamada, porque mi papá no le gustaba hablar ante una cámara, mi mamá se ponía nerviosa si él participaba o no participaba, o contestaba o no contestaba. Entonces yo, la verdad que dejé un poco de tener esa comunicación con él, pasé a hablar más con mi mamá y mis hermanos sobre él, y un día de septiembre del 2020 le pedí a uno de mis hermanos que cuando estuviera con él solo me hiciera una videollamada, que yo lo quería ver. Y ya en esa videollamada yo tengo como la sensación de que mi papá no me reconoce, como que mira la pantalla sin mirar, como que no se sorprende o se alegra de verme. Y al otro día me senté frente a la computadora y lo primero que puse fue papá no me reconoció, fue videollamada mediante. Y empecé como a descargar a través de la escritura, a decir qué está pasando, cómo llegamos a esto, qué hice yo para que esto pasara o no pasara. Y empecé a revisar esos escritos viejos que tenía, empecé a buscar en todos mis medios, redes sociales, en mi computadora, cómo habían sido nuestros últimos años desde que él había recibido el diagnóstico, y empecé a encontrarme con viajes, con escapadas, con salidas, con comidas, con recuerdos lindos, y empecé como yo uso por ahí la palabra amigarme, como amigarme con la enfermedad, porque empecé a ver que en todo este tiempo que yo estaba convencido de que todo había sido malo, oscuro,
realmente en el transcurso de la enfermedad habíamos vivido un montón de cosas, buenas y malas, pero también buenas. No todo era malo como yo creía. Esta enfermedad a veces es tan difícil que uno siempre cree que está en el peor día. Y ahí cuando yo entendí eso, de que yo tantas veces creí estar en el peor día y después pasaban cosas buenas, entendí que yo tenía que tratar de contar eso, de describirlo o de describirlo, como siempre digo. A mí me gusta mucho, más que escribir, describir a través de la escritura, describir una emoción, una sensación, una tristeza, una alegría. Y fue como empecé primero a modo de descarga, a escribir, después a modo de recordar, de ordenar. Empecé como a darle forma al texto y a contar cómo se había ido dando todo, qué habíamos hecho como familia, cuáles habían sido, según mi óptica, nuestros aciertos y nuestros errores. Y en el medio lo que iba tratando de hacer en algunas partes del libro, poner 1 o 2 párrafos de información técnica, práctica, sobre lo que yo estaba hablando o lo que nosotros nos había sucedido como familia. Por ejemplo, cuento cuando mi papá dejó de manejar y efectivamente cuando una persona tiene un diagnóstico de demencia, una de las primeras cosas que tiene que hacer es dejar de manejar. Entonces yo ponía como un párrafo que sacaba de la página de la Asociación Alma, información para que la gente entienda el por qué nosotros como familia tomamos esa decisión de que él dejara de manejar. Pero lo que trataba de hacer es justamente que sean pastillitas en el medio de mi historia, para que no pase lo mismo que me pasaba a mí, que la gente termine leyendo todos los datos técnicos y médicos. Entonces yo cuento nuestra historia como yo desde mi óptica de hijo, y yo en mi libro hablo mucho de lo que yo le hablo a mi mamá. Yo siempre digo que yo, cuando admití y acepté la enfermedad de mi papá, yo sufrí más la tristeza de mi mamá como su acompañante y cuidadora principal que la enfermedad de mi papá. A mí me dolía mucho verla a ella tan triste, tan enojada, que por otro lado es normal, es entendible, pero bueno, uno por eso no se va a quedar de brazos cruzados. Y yo le escribía mucho a ella, le mandaba muchos correos electrónicos pidiéndole que por favor reaccionara, que cambiara, que se fijara en ella, que se ocupara de ella, que delegara. Y todo eso lo quise compartir en el libro, porque la verdad que yo siempre dije que si alguien algún día iba a leer eso, no iba a ser una persona con un diagnóstico a quien el libro por ahí lo iba a ayudar a curarse o a estar mejor, sino más bien para el familiar, para el hijo que por ahí puede estar en mi lugar, o para ese esposo o esposa cuidador. Y bueno, en un momento sentí que había llegado a una instancia final del libro, con mi papá todavía vivo, porque había llegado hasta un punto donde había narrado cómo habían sido los últimos 10 años de nuestra vida. Y bueno, me pregunté qué hago ahora con todo esto. Fue lo que en un primer momento pensé. Y ahí decidí contactarme con la Asociación Alma. Yo no era voluntario todavía. Había recurrido en calidad de familiar una vez para que alguien me ayude a entender lo que estaba pasando. Y les conté que tenía un escrito, que pensaba que podía ser de utilidad para alguien. Y bueno, me contactaron con nuestra amiga, ya me animo a decir, porque usted también la conoce, la Selva Marasco, que Selva escribió un libro también muy lindo que se llama La enfermedad de Lewy Body, una circunstancia en mi vida, que es profesora licenciada en letras, y Selva lo leyó. Y fue hermoso porque su devolución a mí me hizo mucho bien, porque el libro a mí me generaba mucho, o el escrito me generaba mucho miedo, porque es muy íntimo, es algo, cuento nuestra historia familiar, ¿no? No hay ficción, no hay nada que no haya sucedido, están los nombres de mi mamá, de mis hermanos, de mi mujer, de mis hijos, y en una crisis que me agarra personal, donde le digo a Selva que no iba a hacer, no lo iba a publicar, ella me dijo algo que yo no me olvido nunca, que me dijo: yo te voy a dar un tiempo para que vos puedas pensar, pero yo no te puedo dejar que vos te quedes con esto. Vos tenés que compartir esta historia con otras personas. Y ahí dije, bueno, se ve que nada, no puedo, ya pasó a ser algo como que dejó de ser mío, que era egoísta si me lo quedaba. Y bueno, así fue como contacté una editorial, también de manera absolutamente independiente. Quien lo leyó también me hizo una devolución hermosa, me dijo algo también que me quedó, que fue un libro
no te va a dar dinero, pero te va a dar muchísimas satisfacciones con la respuesta de la gente. Y bueno, lo escribí, lo publiqué, decidimos el nombre. El libro se llama Los recuerdos quedan, Memorias de papá, mías y el Alzheimer. Y lo publiqué, primero dije, bueno, ¿cómo lo comercializaba yo? Entonces iba a imprimir 100, mi mujer diciéndome, consciente, vas a quedar corto por tus amigos, la cantidad que te puedo conocer. Terminé haciendo 200 y a los 10 días tuve que hacer 200 más. Y bueno, hoy ya llevo 600 libros impresos, como 550 libros vendidos. Lo vendo yo, tiene un Instagram que se llama Los Recuerdos Quedan Libro. Y mucha gente que llega por Google buscando información cae a mi libro. Y nada, la verdad que lo que me dijo la editora fue muy cierto. Las respuestas, las devoluciones que me hace la gente después que lo lee es lo más lindo que me da el libro. Y lo mejor que me dio a mí ese libro fue que cuando yo lo imprimí, el primer libro se lo di a mi mamá. Ustedes no se imaginan los nervios, por no usar otra palabra, que tenía yo cuando se lo di a ella. Porque yo tenía mucho miedo que ella yo le planteé a mi mamá y a mis hermanos que había escrito eso, que entendía que lo tenía que compartir. Antes de publicarlo yo era parte de los grupos de apoyo en Alma, y estando en los grupos de apoyo yo contaba situaciones con mi papá, y yo entendía que yo, hablando de nuestra historia familiar, con mi papá ya descansando en paz, ayudaba a otros, porque obviamente los grupos de apoyo somos eso, nos ayudamos entre todos, el que tiene el ser querido y el que no lo tiene. Y ahí dije, che, pará, si yo contando la historia en un grupo de 10 ayudo, yo tengo que publicar un libro para llegar a 100, a 200. Y le comenté a mi mamá y a mis hermanos, me dijeron, me apoyaron, estuvieron de acuerdo, pero distinto era cuando mi mamá tuviera el libro en mano y lo leyera. Porque, Claro. repito, yo en el libro puse todo lo que yo trataba de sacudirla a ella. Una vez me dijo algo muy cierto, que me dijo, ¿vos te crees que escribiendo y mandando mail podés arreglar el mundo? Porque mis escritos eran, mamá, tenés que hacer esto, tenés que cambiar, fíjate, no podés seguir así, esto no va para más. Y es realmente, bueno, yo no sé si quería cambiar o podía cambiar el mundo, sí quería cambiarla a ella. Y la escritura a mí me da la facilidad de pensar lo que voy a decir, distinto a una llamada telefónica donde uno por ahí dice algo todo muy rápido o se arrepiente. Yo en la escritura, los correos esos que le mandaba a ella, los revisaba 30 veces. Y puse esos correos y yo tenía miedo de cuál iba a ser su reacción. Y mi mamá lo leyó y me dijo, al otro día, me dijo, gracias hijo, me ayudó a sanar. Cuando mi mamá me dijo eso, ya para mí el libro había cumplido Ya absolutamente toda su función. Ya está. Después todo lo que venía en adelante era un regalo. Vos sabés que la posibilidad de expresar nuestras ideas, nuestras vivencias, a través de signos que se puedan leer en varias ocasiones, que van mucho más lejos de lo que es una charla, que como bien decís puede dar lugar a un malentendido, puede dar lugar a una expresión destemplada o poco prudente. Lo que uno escribe tiene un valor incalculable, porque tenés la posibilidad de reformularlo, y la persona que lo reciba, la persona que lo lea, también tiene la posibilidad de entrar en ese lugar maravilloso de comunicarse con alguien y entender lo que está expresando a través de diversas formas. Porque no descubro la pólvora, cuando uno lee libros, y especialmente cuando los vuelve a leer, parece que no lo hubiera leído, porque aparecen imágenes y situaciones que en algún momento no alcanza a advertir, o enfoques que solamente se pueden ver reflejados cuando uno analiza lo que quiso decir la otra persona. Y realmente es elogiable que hayas tenido la valentía de acometer algo con todos los riesgos que significa ponerse a volcar en un papel lo que está
vinculado con los afectos, y un afecto tan extremo y tan cercano como es el de un padre, el de una madre y el de un padre afectado por una enfermedad tan complicada. Yo le agregaría además la generosidad de querer ayudar compartiendo las experiencias. Pensaba cuando vos mencionabas que desde lo científico tenés material a patadas, tenés para hacer consultas profesionales, pero las vivencias son pocos las que pueden transmitirlo. Es que hay una cosa que va de suyo. Un informe histórico, político, médico, científico, publicado en Internet, es algo absolutamente impersonal. En cambio, un libro a mano alzada de las vivencias y la experiencia y los sentimientos de una persona es algo cargado de emociones, cargado de significados, cargado de mensajes ocultos. Y de realidad. Claro. Totalmente. De realidad, sí. Yo siempre dije lo mismo. Una vez en una entrevista me decían, ¿por qué no lo hiciste con ficción, sin nombrar a nombres reales? ¿Por qué exponerlos a todos? Y yo sentía que era una manera de mostrarme sincero, de mostrarme honesto, yo siempre digo, el libro fue sacarme la piel y ponerlo en papel y decirle, acá está, esto hicimos nosotros como familia, nos salió bien, nos salió mal, hicimos lo que pudimos, pero yo quiero que vos aprendas a partir de mi experiencia, y para eso te quiero contar todo tal cual fue, tal cual yo lo viví, porque eso es lo que yo también siempre decía, hubiese querido leer quizás cuando empecé a investigar un poco sobre la enfermedad de Alzheimer. Yo soy un convencido que libros como ese, como el de la propia Selva, que ella narra en primera persona, en nosotros, bueno, hay 2 libros más que hablan, Ricardo Musta, que es otro voluntario de Alma, escribió un libro que se llama Carpe Diem, Vivir el Momento, donde él acompaña a su compañera de vida y cuenta un poco también cómo fue el proceso. Laura Márquez, de La Plata, también escribió un libro que se llama El Diario de Alma, donde ella narra como hija cómo fue cuidar a su mamá con demencia. Y para mí son muy valiosos los escritos de ellos, porque yo siempre le digo a Selva que el libro de ella, para mí, le puso voz a mi papá. Claro. Que ella es una persona que fue diagnosticada y cuenta cómo se siente. Y mi papá muchas veces no se expresaba, se guardaba para adentro sus pensamientos, sus ideas. Y yo cuando la leo a Selva hablar de sus miedos, de qué va a pasar, de cómo va a reaccionar mi marido, mis hijos, bueno, yo sentía que un poco lo que ella dice en su libro era lo que por ahí quizás mi papá pensaba. Cuando leo el libro de Ricardo, me parece verla a mi mamá o escucharla a mi mamá cuidando de mi papá, o el propio libro de Laura, que cuidó a su mamá acompañándola como si fuera un esposo de ella. Y también digo, pucha, mirá por lo que pasa el cuidador, o sea, mirá por lo que pasaba mi mamá, que yo no lo sabía, porque no estaba ahí o no lo veía, o incluso hasta yo muchas veces no cuestionaba, pero sí le decía, mami, no es para tanto, no creo que sea tan así, pero mirá, mamá, si está bien. Claro, distinto es el que está 7x24. Y a mí esos libros me permitieron entender un montón de cosas que yo no, como a mí la propia Laura, leyendo mi libro, un día me dijo, me ayudaste a sanar la relación con mis hermanos, porque leyéndote a vos entendí lo que piensa un hijo que está a la distancia. Por eso creo que son tan valiosos estos textos testimoniales y en primera persona. Para mí son maravillosos todos. Vos sabés que nosotros tuvimos durante varios, pero estoy mirando porque estoy buscando el nombre no de la persona que te voy a mencionar, que es el contador, el abuelo, Ricardo el abuelo exactamente, ese es uno, sí, Ricardo Bertero. No lo estaba buscando el nombre de otra persona. Girón, sí, estaba de acuerdo y lo encontré. Que es una mujer que presentó un libro hace un par de años sobre el tratamiento del espectro autista y el desarrollo que ha tenido, cómo fue evolucionando. Vino con la presentación con el terapeuta, con un psicólogo, un psiquiatra,
Y lo mismo sucede con el caso de Ricardo Bertero, con la cuestión de la parálisis infantil de su nieto. Y esto que todos enfrentamos en la vida, de cuando nos aparecen estas cosas, la que fuera, que vienen porque vienen y que uno las tiene que afrontar sin estar preparado, desde el desconocimiento y desde la incapacidad de tomar las decisiones correctas. Obviamente, cuando uno tiene la suerte, dentro de esa desgracia, de encontrar personas que tuvieron la gratitud y la generosidad de poder volcar su experiencia en un libro, como para que uno empiece a ver, primero sacarse esa maldita respuesta o pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí? Y segundo, ¿qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer? Porque otros ya lo hicieron o no lo hicieron y fue para bien o fue para mal. Exige la presencia de una persona que lo vuelque en un papel. Claro. Orgullo, Guillermo. Desde ya te digo una cosa, te comprometo para el año que viene que organicemos una jornada acá en el Salón de Conferencias para hacer una presentación y venta del libro, invitando a la gente a adquirirlo y que exceda lo que tiene que ver con la cuestión exclusivamente del Alzheimer, porque claramente esto es una ayuda para estas enfermedades que no son digamos tan comunes, pero son de mucha incidencia, que requieren una capacitación que la mejor que se puede tener para quien no sabe nada es tomar el ejemplo. Así que poné la fecha del año que viene cuando te parezca y lo organizamos. ¿Te parece bien? Bueno, sí, me encantó. Lo vamos a hacer, me encantaría. Yo siempre tengo la ilusión de dar una charla que hable justamente de cómo descargar a través de la escritura y creo que los libros que te mencioné, no solo el mío, sino también el de Selva, el de Laura, el de Ricardo, el del Ricardo el abuelo o este otro que me mencionabas vos, creo que son lindos ejemplos para compartir con otros, para a través de nuestra experiencia poder darles a ellos quizás alguna herramienta, pero también para animarlos a los demás a que utilicen la escritura también como un medio de descarga y de registro, porque también sirve para llevar un registro de cómo fue avanzando tal o cual enfermedad. Y después si lo publicas o no será otra historia, pero en el medio, si te ayudó el papel y la lapicera a descargar un poco, creo que ya es algo bueno. Así que con todo gusto asumo el compromiso y lo vamos a hacer. Guillermo, otro programa más de Consentido Común y como verás, dos caraduras acá lo que hicimos fue traer gente que vale la pena y vos sos una de ellas, como es la gente de Alma. Tienen su programa, pero también era importante que tuvieran su espacio en el nuestro. Bueno, la verdad que nada, muy feliz de haber conversado con ustedes dos. Me gustó mucho poder hacerlo así de manera tan relajada, les agradezco. Y bueno, nada, Luis, agradecerte una vez más a vos por todo lo que le das a la Asociación Alma, no solamente el espacio en la radio, has estado con nosotros en la premiación en la legislatura, cuando nos reconocieron por los 35 años, hemos hecho una gala con la Fundación Julio Boca en el Teatro del Globo, has puesto a disposición el espacio para Alma, entonces eso vale muchísimo porque no es común, no todo el mundo tiene esa generosidad, así que agradecerte a vos, al espacio, a Marilyn, a Jenny también que nos ha acompañado tanto tiempo, toda la gente de 1920 Live, de los locos de la azotea, muchas gracias, y bueno, el martes estaremos ahí en la premiación, será lindo compartirlo con vos, y ya sea cual sea el resultado del hecho de estar ahí. Nos vamos a dar un gran abrazo. Está bueno. Y sabes que también, claro que sí, y me parece que está bueno esto para ya a partir de ahora compartirle a toda la programación de los locos de la azotea estas distinciones, porque hoy estamos nosotros, el año que viene tendrían que estar varios de los programas que se hacen ahí, porque la función que cumplen la programación de la radio es toda solidaria y social, así que te merece estar ahí con nosotros. Abrazo gigante, Guillermo. Lo mismo, amigo. Un beso a Marilyn y saludos para ustedes dos también. Abrazo. Nos vemos el martes. Hasta luego. Chao, hasta el martes. Chao, gracias.
Bueno, está todo dicho. Hasta el jueves. Si te veo, amor, del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que